Al final de este mes, ¿cierto? La última semana de marzo empieza a cobrarse el bono de 40.000 pesos, el famoso bono marzo que ya fue aprobado vía express en el Congreso. ¿Quiénes tienen derecho a cobrarlo? ¿Cómo se va a recibir? Todo eso le vamos a preguntar al subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, con quien estamos en contacto. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, partamos por preguntarle, ¿quiénes tienen derecho al bono marzo? Todos los beneficiarios de los programas de asignación familiar, subsidio único familiar y Chile Solidario. 40.000 pesos por cada una de las cargas que ellos tengan registradas. ¿Y hay algún límite en cuanto al ingreso bruto o neto de esa familia? Para los beneficiarios de asignación familiar, el límite de ingreso es alrededor de 458.000 pesos. Los que ganen menos que ese ingreso van a tener derecho al bono. Perfecto. ¿Estamos hablando de cuánta gente ustedes tienen el cálculo de cuántos van a ser los beneficiados? Sí, son aproximadamente 2 millones de beneficiarios por 4 millones de cargas. Ese es el universo que debería recibir este bono. Subsecretario, esta es una medida que, de acuerdo con lo ofrecido, lo prometido por Sebastián Piñera en su programa, tiene carácter permanente, para que esto sea en cada marzo, ¿no? Esto, por lo tanto, el próximo año no debiera pasar nuevamente por el Congreso, ¿o es solamente por este año? No, el bono se pagará por este año. Los bonos de este tipo se justifican en circunstancias excepcionales y cuando las finanzas públicas permiten pagarlo. El bono se ofreció cuando el país estaba en una situación de crisis económica, suponiendo de que a estas alturas todavía los efectos de esa crisis se iban a mantener. Pero no es un elemento permanente de la política, habrá que ir viendo año a año si se debe y se puede pagar o no. Ya, claro, el que lo había ofrecido como una medida permanente había sido Eduardo Frei en una reacción, digamos, claro, al ofrecimiento de este bono marzo. Entonces, solamente por este año. El tema es que este tipo de ayudas, obviamente, que producen no solo satisfacción, sino que también producen seguramente costumbre, y el próximo año se va a echar de menos. Es posible que eso sucede, va a haber que ver cuáles son las condiciones económicas, como les decía en ese minuto, si existe o no disponibilidad de recursos fiscales. Hay que recordar que estamos enfrentando hoy día los efectos del terremoto, va a haber que hacer un esfuerzo muy importante por poder concentrar otras ayudas especiales en las víctimas del terremoto. Subsecretario, entiendo que se empieza a cobrar la última semana de marzo. ¿Qué día exactamente y cómo se hace para cobrar? ¿A dónde tengo que ir para cobrar el bono? Bien, el bono se comienza a pagar a fines de marzo y se va a seguir pagando durante todo el mes de abril. A fines de marzo se le comienza a pagar a los beneficiarios de asignación familiar, de acuerdo a un calendario de pago que se va a anunciar esta semana siempre que la ley se publique mañana. Durante el mes de abril se les va a pagar a los beneficiarios de Chile Solidario y de Subsidio Único Familiar, junto con el pago habitual que ellos reciben todos los meses. Ese grupo de personas en particular no tiene que hacer ninguna gestión para recibir el bono, como les decía, lo van a recibir junto a su pago habitual. Quienes deseen informarse de dónde cobrar el bono y cómo cobrarlo, les pido por favor que esperen un par de días. En cuanto se publique la ley, cosa que debería suceder mañana, se va a habilitar un centro de llamada, se va a habilitar un sitio web donde se podrá obtener esa información. Además, en todos los locales del Instituto de Previsión Social y otros lugares de afluencia de público a lo largo del país, se van a instalar módulos informando los procedimientos de pago del bono. Ahora, entonces, ahí podemos dividir al universo que recibe este bono en dos grupos, ¿cierto? Los que son de asignación familiar y los que son beneficiarios del subsidio y del Chile Solidario. Los que sí tienen que hacer algo, o sea, según este calendario que usted dice que se va a publicar, ¿tienen que ir a dónde? ¿Al ISP? ¿A dónde tienen que ir a cobrarlo? Los que tengan acceso, claro, los que tengan acceso a un sitio web pueden sencillamente entrar a ese sitio web, poner su RUT y van a saber inmediatamente si tienen o no derecho y dónde cobrar. Quienes quieran llamar al centro de llamada, el mismo procedimiento. Si no, en los locales del Instituto de Previsión Social y, como les decía, en otros lugares donde se desplegarán locales móviles y oficinas móviles de información al público. Esto va a incluir estaciones de metro, probablemente vamos a usar oficinas de la AFP y de cajas de compensación para poder dar esta información también. En general, todos los lugares donde haya afluencia de público van a contar con centros de información para pago del bono y esto va a ser desplegado durante las próximas 2 semanas.
¿Qué pasa en las regiones más afectadas y sobre todo en las ciudades más afectadas por el terremoto y por el maremoto? El IPS está haciendo desde ya un esfuerzo junto con el Banco del Estado para oportunamente poder llegar con unidades móviles de pago a esos lugares. Esto en el caso de las personas, como les decía antes, que van a tener que acercarse a algún lugar a cobrar. Aproximadamente la mitad del universo de personas beneficiadas no va a necesitar hacer ningún trámite, ninguna gestión, pues van a recibir el bono junto con sus pagos mensuales habituales. En la otra mitad, que de acuerdo al calendario de pago y de acuerdo a la información que se va a entregar, va a tener que acercarse a algún lugar del Banco del Estado. Subsecretario, para terminar, las asignaciones familiares, la gente que tiene asignación familiar y por lo tanto va a tener derecho al bono, eso es al 31 de diciembre del 2009, entiendo. Si alguien tiene una carga familiar posterior a eso, va a tener derecho al bono, ¿no? Sí, Connie, esa es una precisión muy importante, en realidad la debería haber dicho. Los beneficiarios tienen que estar inscritos como tales al 31 de diciembre del año 2009. Esa es la fecha de corte. Ahora, quienes hayan tenido beneficiarios a esa fecha, que no los tenían registrados, van a poder hacer el procedimiento de registro ahora. La condición es que al 31 de diciembre del año 2009, dichas cargas hayan cumplido con todos los requisitos para poder ser registradas como tales. Quienes ganen derecho a recibir asignación familiar o subsidio único familiar, o Chile Solidario, después del 31 de diciembre del 2009, no quedan cubiertos por este bono en particular. Perfecto, le agradecemos a Augusto Iglesias, muy claro, subsecretario de Previsión Social. Entonces comienza ya en los próximos días el cobro y la recepción de este bono de marzo. Muchas gracias, subsecretario, que tenga buenos días. Gracias por la invitación y buenos días. Buenos días, y vamos a estar esperando el sitio web, ¿cierto? En estos días cuando se publique la ley y le entregaremos la información a tiempo, ¿cierto? Porque probablemente ahí se van a responder varias de las consultas que quedan pendientes. Eduardo de la Iglesia. Gracias, Connie Santa María. Pilot, marca japonesa líder en